Muy buen domingo a todos. Llegamos al domingo 32 del tiempo ordinario, una semana en que se han vivido momentos de tensión. Pienso a la situación de conflictos que se extiende en La Paz entre cocaleros de Loyunga y otros cocaleros ligados a los intereses de partidos políticos. Pienso la situación de la iglesia en Nicaragua con el obispo Álvarez todavía detenido, con sacerdotes todavía encerrados por la policía, y a toda la situación de lucha que la iglesia tiene que sostener y aguantarse para ser expresión todavía de la poca libertad que ha quedado en ese país. Pienso en la economía de nuestros hogares y familias, que todavía fatiga frente a los aumentos latentes del precio de unas materias primas, de la alimentación. Todo esto está alrededor y estamos llegando a una temporada para los estudiantes de exámenes, acercándonos hacia el final del año. Con todo esto, las preocupaciones que hacen a la vida cotidiana acompañan hoy el encuentro con el Evangelio. Vamos a escucharlo. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar sigue trazando el perfil del cristiano que Lucas propone a su comunidad. Ahora, la preocupación que entre los cristianos buscaban de adecuarse a sus ganancias, a sus intereses, es una preocupación que ve crecer en la comunidad. Y entonces le recuerda esta parábola como este discurso de Jesús cuando es invitado en casa de unos fariseos. Subrayamos lo siguiente. Normalmente en la cultura judía, en la semana se comían 2 veces en el día, pero el sábado, el día del Señor, el día consagrado a Yahvé, se comían 3 veces, y después del rito de celebración de la mañana, era tradición, costumbre que el rabino o los fariseos invitaran a su casa para el almuerzo la persona que había hablado, que había comentado la palabra de Dios en la sinagoga, y se aprovechaba del almuerzo para seguir profundizando sobre la palabra de Dios en un contexto de diálogo, de debate, de confronto de puntos de vista. Así, el fariseo invitan a Jesús
Y atención que lo indica que lo observaban atentamente. Entonces no es una invitación de solo cariño, sino es una invitación para profundizar y ver cuál es el punto de vista de Jesús, para estudiarlo, para ver qué es lo que propone, lo que piensa, y para eventualmente corregirlo o indicarle que hay otra lectura de la palabra de Dios. Y así Jesús entra en el tema de los invitados que buscan los primeros lugares. Los invitados, la actitud de los invitados de buscar los primeros lugares, de buscar el complacerse, buscar tener honores, buscar los primeros asientos para darse importancia, para darse valor. Esta es la actitud que Jesús advierte en los que son en la comunidad y intentan discutir. ¿Cuántas veces han discutido los apóstoles sobre quién era el más importante? Y Jesús siempre le ha contestado: el más importante es el que sirve, el más importante es el niño. Estar en la comunidad como persona creyente es ponerse en la actitud del que sirve, es ponerse en la actitud del niño que sabe mantener una relación abierta y no se preocupa si está sentado en el lugar más importante o menos importante. ¿Por qué? Porque su relación es sincera y no busca utilizar los demás para darse valor, para engrandecerse. ¿Por qué? Porque el niño no necesita esto. Él es consciente de su valor y es consciente también de su pequeñez en el mismo tiempo y no utiliza a los demás en este sentido. Aquí entonces la actitud que Lucas recuerda al cristiano, al discípulo, es propio esta de mantenerse en una actitud de pequeñez y de humildad, porque esto distingue la verdadera grandeza del niño. Pero por otro lado, aprende también a quien lo ha invitado, le indica que quién es que tienes que invitar, quién es que tienes que tener parte de la comunidad, no al que está bien, sino a los lisiados, a los pobres, a los paralíticos, a los ciegos. La comunidad cristiana, ¿cuál valor tiene tener? ¿Qué se tiene de preocupar de tener que sean parte de la comunidad cristiana? No las personas más notables, sino las personas más sencillas, más pequeñas. Ellas son llamadas a ser parte de la comunidad y la comunidad tiene que estar atenta que ningún pequeño se sienta excluido de su vida. Jesús está en casa del fariseo. Los fariseos distinguían las purezas y los que puros no eran y que no podían entrar a sus casas. La comunidad de Jesús, la comunidad cristiana, es de otra naturaleza. Aquí Lucas habla de invitar a los que no esperan una recompensa, porque saben que no son dignos. Los lisiados son los que en la vida fatigan a caminar. Los paralíticos son los que sus dificultades les impiden avanzar. Los ciegos, los que en la vida se dan cuenta que no ven las cosas, y a ellos hay que preocuparse de alcanzar y de ayudarlos a ser parte de la comunidad. La comunidad cristiana está en la vida, y la vida está y es parte de la comunidad cristiana. Esta comunidad cristiana, lo recuperará Santiago, es una comunidad que está hecha para los pequeños, pero que se sienten acogidos, que se sienten ahí ayudados a reconocer la vida como el lugar del encuentro con la misericordia de Dios, más grande de sus fatigas, dificultades, fragilidades. Entonces será una comunidad cristiana que vive y experimenta esta acción de Dios que salva no solo por la eternidad, salva porque los hace capaces desde su fragilidad de vivir la existencia cotidiana como el lugar del encuentro con los demás y el lugar del encuentro con Dios. Y entonces se vuelve la comunidad de verdadera hermandad, la comunidad de verdadera esperanza. Esto nos llama a vivir y a volver a los desafíos de todos los días con esta capacidad de abrir puertas, de dialogar con quien todavía fatiga, con quien todavía no ve, con quien sigue inmovilizado, incapaz de avanzar y de caminar, para que crezca esta comunidad humana que se vuelve comunidad cristiana. La confiamos a Dios en este domingo y le pedimos que nos ayude a vivir este estilo en la semana.
Que tengan una buena semana.